Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Yo soy Marc Antoni Macià y en el episodio de hoy hablamos con Jesús Monleón. Bienvenido, Jesús. Gracias. Jesús empezó su carrera en Arthur Andersen y Caixa Capital Risk en el lado inversor, para luego pasar y convertirse en un emprendedor en serie y fundar varias compañías, entre ellas eMagister, Oferum o Apartamentum. También es fundador de SeedRocket, la primera aceleradora de startups de España. Jesús también es uno de los business angels más destacados de España, con más de 20 inversiones, en las que destacan Capdio, Tendeo, Cantox, Meltrack y, por supuesto, Novicap. Me hace especial ilusión hoy, Jesús, estar aquí contigo. Has sido una de las personas clave, especialmente para el inicio de Novicap. Nos has ayudado mucho. También has sido uno de nuestros primeros inversores. Y la verdad es que me gustaría empezar por la primera impresión, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando llegamos a SeedRocket y te conocimos a ti como primera persona y representante de SeedRocket y nos aceptasteis y la verdad es que, fue una experiencia muy, muy interesante y me gustaría saber cuál fue la tuya, es decir, ¿cómo viste Novicap? ¿Cuál fue tu primera impresión? A ver, normalmente en el SeedRocket, ¿no? Algunos proyectos vienen recomendados, ¿no? Y en vuestro caso yo recuerdo que me llamó Uriol de Acció, ¿vale? De la Generalitat, y me llamó y me dice, oye, mira, hay un proyecto súper interesante que deberíais seleccionar para el campus de SeedRocket. Así que yo, vi un poco de qué iba. Entonces, básicamente, ¿cuál fue mi primera impresión? ¿No? Pues para mí la primera impresión fue parecen un buen equipo con buena ambición internacional, ¿vale? Porque estás Fede, estás tú, pero con trayectorias internacionales y aparte está, no sé si ya estaba, ¿no? El CTO o ya lo tenía. No, sí, yo creo que sí ya tenía. Un equipo complementado, ¿no? Como que, y recuerdo que vivíais juntos, ¿no? Al principio, ¿verdad? Sí, todos juntos aquí en una casa. ¿No? Yo dije, hostia, hay como buen equipo internacional, complementado y commitment, ¿no? Hostia, la impresión. Y luego, otra cosa que es importante es, en una industria que era el fintech, que sigue estando de moda, pero en aquel momento nosotros, hacía 2 o 3 años, ¿no? O 4, que habíamos invertido en Cantox, ¿no? Y era como un sector atractivo, ¿no? Entonces le decías, coño, tenía los ingredientes necesarios para que pudiera ser un producto interesante. Si luego tú me preguntas por aspectos negativos, también teníais algunos negativos, ¿no? Porque ibais muy crecidos, ¿no? Y, con una valoración muy fuerte, ¿no? Y yo decía, joder, tío, es que no tienen nada, tal. No sé qué. Bueno, se fue, digamos, un poco el yin y el yang, pero sí que recuerdo que claramente era un proyecto que tenía mucho ya sentido desde el inicio y que, luego hicimos sus indagaciones sobre vuestros competidores en offline, cómo funcionaba, etcétera, ¿no? Pero yo recuerdo sobre todo especialmente la parte del equipo. Muy, muy interesante y totalmente de acuerdo que íbamos una mezcla de, sí, ambición y, como tú dices, esa valoración alta, ¿no? Al final no ha salido tan mal, hablaremos de esto más adelante, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Hay un concepto muy interesante del que habla mucho Warren Buffett, que básicamente habla sobre poner el foco en evitar errores básicos en lugar de focalizarse en el éxito. Hay muchos artículos, mucha gente que habla de las claves del éxito y yo soy, la verdad, más fan de evitar errores básicos. Solo eso ya te lleva muchas veces muy lejos, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte cuáles son los errores más comunes que ves a cometer a los emprendedores. Ves cientos de emprendedores, y yo creo, cada año. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que ves? A ver, yo soy el primero, y una de las cosas que a mí, por la cual me gusta ser emprendedor y me gusta ser inversor o inversor operador, ¿no? Que quiere decir que voy invirtiendo, pero también gestiono mis propios negocios, es porque me doy cuenta, ¿vale? Porque no es nada fácil, ¿vale? Y caes muy fácil en el error, ¿vale? Y hay 2 errores que yo he cometido. Uno que para mí es mucho más grave y que seguramente es el de muchas veces no escuchas. Tienes una idea prefijada
¿vale? Como emprendedor, ¿eh? Y no escuchas. Y yo creo que vale la pena cuando un inversor te habla, bueno, hay muchos tipos de inversores, ¿eh? Yo creo que no tienes que escucharlos, los tienes que escuchar a todos, pero es un proceso de reflexión tuya luego, de maduración de lo que te han dicho, si sirve o no sirve, porque recomendar es muy fácil, ¿no? Pero para mí el primer problema es no saber escuchar y madurar lo que te dicen. No tienes que ejecutarlo, pero sí escucharlo, ¿no? Yo estoy... Realmente sí que suele ser que ese tipo de emprendedor suele fracasar, es gente que no escucha, ¿vale? Digamos, todo el mundo, incluso yo cuando tenía 21 años y monté Magister, obviamente me creía más listo que nadie, ¿no? Y el inversor, pues lo que quiere es su dinero, ¿no? Y ya está. Pero creo que está bien escuchar y reflexionar lo que te dicen, aunque no lo ejecutes ahora, sino ejecutes de aquí 6 meses. Y luego otro error que tiende mucho el mercado de los emprendedores a realizar es, sobre todo por un tema de ambición, es querer ir más rápido de lo que pues, se puede ir, ¿vale? Y esto también es porque la industria, el capital riesgo, ¿no? Y de las startups nos lleva a venga, corre, vamos deprisa, ¿no? Y aquí es donde querer ir rápido, especialmente en las fases en las que yo a veces invierto, que es donde falta el product market fit, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa, no? La gente es, y esto me pasó a mí, oye, España me va bien, pues venga, pues que lanzo Italia, ¿no? Pues lanzas Italia, luego lanzas luego lanzas Francia, ¿no? Sin tenerlo totalmente. Yo ahora, 10 años después, en Trendier me ha pasado algo similar, ¿no? Oye, venga, al año, sin tener testeado México al 200%, voy y tener un producto que esté tal, pum, lanzo enseguida a Colombia. ¿Por qué? Por la ambición de estar en más países, de ser más grandes, ¿no? Y el querer ir rápido sin tener, digamos, el product market fit bien hecho, pues a veces te hace quemar más dinero. Pero también entiendo que es una de las fases de aprendizaje que todos los tenemos, ¿no? O sea, para mí el error más común y que te lleva al fracaso asegurado es el de no escuchar y no reflexionar y ser un poco cabezota. El segundo, el querer ir más rápido, es un tema de ambición que tiene solución mientras no te la pegues muy fuerte, ¿no? Y bueno, son gajes del oficio. Pero te diría que para mí son los errores principales que he visto yo. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que el de no escuchar va un poco también con el carácter emprendedor. Es decir, el típico emprendedor es la persona, ¿no? Un poco tozudo, ¿no? Un poco que va contracorriente, ¿no? Y eso conlleva a veces no escuchar demasiado, aunque lo que has dicho tú es la clave, ¿no? La clave es escuchar a todo el mundo, considerar y luego filtrar, ¿no? Y decidir cuál de esas opiniones. Pero totalmente de acuerdo, a nosotros nos ha pasado y de hecho muchas veces hablamos también de el problema de no escuchar es lo que hace que no puedas aprender de la experiencia de otros. Porque al final o te la pegas tú mismo y luego te das cuenta realmente que la has cagado, básicamente, ¿no? Y que había algo que aprender ahí. Y bueno, y yo creo que con la edad te vuelves un poco más humilde, ¿no? Y poco a poco vas escuchando un poquito más, ¿no? Y te das cuenta que, oye, no lo sabes todo, sobre todo si es un negocio que no es el tuyo, ¿no? Un mercado que no es el tuyo. Y vas aprendiendo a escuchar un poco más y aprender de los errores de los demás. Un poco lo que tú dices sí que es cierto, ¿eh? Que con el tiempo, ¿no? También, aunque tu negocio vaya más y más grande, vas cogiendo humildad, humildad entre comillas, no quiere decir que antes no, pero antes has recibido muchas críticas, ¿no? Y esto yo cuando vas a lanzar un proyecto, todo el mundo te dice los contras, ¿no? Esto tal, esto no, esto nada, y tú estás, oye, esto hay que lanzarlo y punto, tío, y que me expliques lo que quiera todo el mundo, ¿no? Y entonces yo creo que por eso el emprendedor muchas veces es cabezón, porque dice, tío, lo va a sacar y punto, la gente que opine lo que quiera, pero yo lo voy a ver porque tengo razón, ¿no? Pero bueno, y son cosas que con el tiempo, ya te digo, yo soy el primero que he cometido esos errores, lo único que hay que saber verlos y claro. Ya está. Totalmente. Por eso también muchas veces los emprendedores de éxito acostumbran a tener ya una cierta edad, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Con 20-25 años muchas veces eres más tozudo de lo que eres con 35-45. Totalmente. Y a nivel de equipo fundador, ¿no? Es algo que entiendo que en los estados en los que inviertes tú es seguramente una de las cosas en las que más te fijas, ¿no? Porque aún está todo por demostrar, ¿no? Y el equipo entiendo que es una de las claves. Entonces, ¿qué es lo que buscas en un equipo fundador? A ver, yo te explico, porque
Esto a mí me obsesionó durante un tiempo, ¿no? Y cuando montamos el primer vehículo de For Founders, pues me dediqué a llamar al top 15 VCs, ¿no? de Europa y preguntarles, oye, porque todo el mundo dice, no, lo más importante es el equipo, lo más importante es el equipo, ¿no? Entonces yo les decía, oye, haced un listado de cosas que veis vosotros cuando decís equipo, ¿no? Hostia, la realidad es cuando hablas con, no sé, con Axel Partners, ¿no? Le preguntas, oye, ¿qué es lo más en el equipo, qué virtudes ves tú, ¿no? Pues nadie me sabía decir el qué exacto. A ver, sí, una cierta de cosas que yo también te voy a responder, pero yo creo que no hay un listado de cosas. Porque un chico con, claro, lo normal sería decir lo que has dicho tú ahora, un tío de 35, 40 años que ya lo ha visto, lo ha vivido, tiene experiencia, complementario, una humildad, tal cual, pues, sería un candidato ideal, pero joder, luego tienes chicos, ¿no? Vosotros cuando arrancasteis Novica, ¿cuántos teníais? 25, precisamente, éramos 25. muy jóvenes. Vale. 25, pues vosotros sois un ejemplo. Yo cuando monté Magister, ¿no? Yo muchas veces digo, oye, pues si yo cuando tenía 22 años fui capaz de montar el Magister, ¿por qué no? ¿No? O Javi de Holder, ¿no? Sí. Que también son gente joven, ¿no? Dices, oye, entonces, no, la edad no es un factor, ¿vale? Y gente sin experiencia tampoco es un factor, ¿no? O sea, comienzas a ver, yo no te sé decir el qué, pero sí es verdad que conviviendo con ciertas personas te das cuenta de que estos tíos son buenos, ¿vale? ¿Por qué el Seed Rocket no solo es 4 reuniones, ¿no? Que un poco yo a veces me quejo de los VCs, ¿no? Que vas a ver a VCs para que te inviertan y son 4 reuniones, ¿no? De 1 hora bastante bien preparadas por parte del emprendedor, donde está todo muy sistematizado. ¿Por qué no ves la gracia del día a día, ¿no? Yo decía, oye, el Seed Rocket tiene una cosa que durante 4 días, aunque veas poco, ves cosas, ¿vale? De una persona cuando le hablas, cuando vas a tomar el café, la intensidad, ¿no? Y eso te hace sacar que si un equipo es bueno o no. Y en el Seed Rocket es verdad que cuando nos juntamos los mentores y decimos, este equipo es bueno o este equipo no es tan bueno, ¿no? Y dices, coño, ¿y qué habrán visto? ¿No? Pues es muy difícil. Yo te digo cosas que a mí, pensando, para mí lo que me interesa es que un equipo sepa ejecutar, ¿vale? Sepa ejecutar y porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, para mí, si no eres capaz de ejecutar los primeros pasos y que eres muy vendedor, pero no sabes ejecutar, no vamos a conseguir nada, ¿no? Luego, otra cosa que yo sí que miro también es que exista complementariedad. O sea, equipos donde no hay una persona técnica, en un proyecto técnico, no suelo invertir, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque he vivido que es complicado. Sin embargo, hay grandes casos de éxito como Privalia, ¿no? Donde sin equipo técnico de founders, pues lo puedes montar, ¿vale? Yo creo que la parte técnica es importante. Y luego hay una cosa que es para mí relevante también, es si ese equipo va a ser capaz de liderar, ¿vale? Liderar, y para eso necesitas una cierta visión. Sé que es más complicado verlo al principio, pero ese carácter inicial, porque pues todos sabemos que una startup pues con 3 personas es una cosa, pero que enseguida hay que tomar un liderazgo relevante, ¿no? Por ejemplo, vosotros, ¿no? Pues entre tú y Fede creo que tenéis un liderazgo interno que sois capaz de transmitir al equipo de una forma o de otra. No sé exactamente cómo lideráis porque no os conozco trabajando, pero sí que se nota cuando habláis con inversores, cuando se habla con el equipo, cuando se habla con clientes, ¿no? Que se transmite una cierta fortaleza, ¿vale? Y eso es importante a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque, como te digo, luego van a venir otros inversores, van a venir clientes, van a venir equipo y va a haber muchos problemas, ¿vale? Entonces, para mí, la parte esa de liderazgo, lo que no te lo sé definir en una característica, sino simplemente, pues hablando con el emprendedor, vas viendo cosas que te apetecen, ¿no? De estar con él o no estar con él, porque dices, y muchas veces nos pasa, ¿no? En el Seed Rocket vemos gente decir, bueno, digo, este tío no sé lo que va a hacer, pero va a hacer algo, ¿sabes? Por ejemplo, Pablo Villalba, ¿no? De Teambox, ¿no? Pues le hemos vuelto a invertir y está montando un crecepelos, ¿no? Y dices, tío, pero es que nos da igual lo que montes, es un tío que tiene un liderazgo, está complementado, hostia, y hombre, si ya lo has hecho, pues previamente, obviamente, para mí mucho mejor, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que busco yo en un equipo, vamos, un equipo fundador. Muy bien, muy bien. La verdad es que creo que estamos, ¿no? Y estáis desde Seed Rocket un poco de enhorabuena, ¿no? Recientemente salió el artículo en Expansión, ¿no? Donde hicisteis un cálculo muy interesante, que la verdad es que me gustaría que lo hiciesen más aceleradoras,
porque creo que pocas pueden decir lo que podéis decir vosotros, ¿no? Básicamente salió una estadística de qué pasaría si una persona hubiese invertido, ¿no?, en todas las finalistas del campus de Seed Rocket, ¿no? El campus de Seed Rocket es un campus de una semana en la que al final pues salen tres finalistas, ¿no? Un primero, un segundo y un tercer premio dentro del grupo de las compañías, y básicamente hicisteis el análisis de la rentabilidad que tendría un inversor si hubiese invertido en todas esas finalistas, y salía un número muy alto, ¿no? Un 3,7%, y teniendo en cuenta que hay muchas de ellas recientes, que aún no ha habido posibilidad de exit y que probablemente pues ese 3 y pico pues fácilmente pudiera llegar a un 8x, ¿no? Que bueno, es una rentabilidad que creo que a muchos les gustaría, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que han sido las claves del éxito de Seed Rocket? ¿Qué habéis hecho diferente o qué habéis hecho para conseguir esta buena selección y estos exits tan buenos? Bueno, yo te diría que lo interesante, ¿vale? Del Seed Rocket, o sea, digamos, la inversión es el output, ¿no? Digamos, o la rentabilidad es el output, pero que no íbamos con un objetivo de encontrar solo una rentabilidad, ¿vale? O sea, el Seed Rocket al final es, oye, una cosa que nos apetece montar, lo montamos pues una vez dos veces al año, y un poco pues juntarnos gente del sector, ¿no? Y nosotros tuvimos muchos debates internos, ¿vale? Con Marek, con Vicente, con varios mentores del Seed Rocket. Oye, si Seed Rocket tendría que ser algo diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, un negocio en sí mismo, ¿no? Que decir, oye, podría ser Seed Rocket un negocio, ¿no? Y decidimos hacerlo, y la conclusión fue, oye, nosotros, Seed Rocket es un más a más dentro de nuestra trayectoria profesional. Cada uno de nosotros tenemos nuestras startups y nos juntamos aquí 2 veces al año porque nos apetece conocer a otros emprendedores, ayudarles, algunas veces invertir y pasárnoslo bien, ¿vale? O sea, echarnos unas cervezas, ¿no? Y compartir entre nosotros cosas, ¿no? Entre los diferentes startups o mentores, ¿no? Y tal. Entonces, para mí el éxito es que hemos sido muy fiel oye, somos un club de amigos que nos juntamos 2 veces al año, club de amigos entre comillas, club de profesionales de una industria que nos juntamos para pasárnoslo bien, ¿no? Y ese éxito ha derivado en una cosa, que es que como había una orientación a negocio, hemos sido muy laxos con ciertas condiciones, de que, por ejemplo, pues no tomamos equity desde el principio, si invertimos lo hacemos de manera personal, ¿no? Pero no fijamos una valoración, sino que nos adaptamos a una valoración que nos trae cada proyecto. Entonces, al final tú dices, hostia, o sea, yo como emprendedor puedo ir a una aceleradora donde tú puedes fijar la valoración. Obviamente nosotros te vamos a negociar, ¿vale? Eso está claro, pero te vamos a intentar bajar. Pero si tú nos dices 1,5 millones, no va a ser 500.000, ¿vale? No va a ser 300.000, van a ser gratis. Y tú puedes venir a una aceleradora y conseguir financiación de gente que ya lo ha hecho antes, ¿no? Y que aparte te muestra un sello relevante, ¿no? Que dice, oye, pues porque si te invierte Jesús Encinar de Idealista o François, parece que te da un sello para que el siguiente inversor le dé una garantía de, oye, hay gente buena detrás y fiable, ¿no? Sobre todo fiable, que va a dar buenas referencias, ¿no? Y esto lo que nos ha hecho es traer buen deal flow. O sea, digamos, entre comillas, no tener que exigir condiciones, pues gente como vosotros, que ya teníais una experiencia o que seguramente no erais unos emprendedores recién salidos de la carrera que vais perdidos completamente, donde estáis dispuestos a regalar acciones y no decir, oye, a mí, si queréis entráis, pero las pagáis a tal precio, ¿no? Pues eso lo que te hace es tener un buen deal flow, ¿vale? Este buen deal flow te genera un buen network, ¿vale? En los inversores sí que hay un cierto moat, ¿vale? Es que conforme tú consigues buen deal flow, consigues buen network, buenos retornos, a mejores buenos retornos, te viene mejor deal flow. ¿Por qué? Porque los emprendedores se piensan que si tú has tenido un buen retorno, tu proyecto va a ir bien, ¿no? Y entonces, o sea, al final es cierto que se consigue un buen moat porque al final los siguientes VCs quieren estar con los que han invertido en los primeros proyectos que iban bien, ¿no? Y eso va generando y esto yo creo que ha sido una parte del éxito, Quiero decir, el buen nombre a raíz del buen deal flow, del buen network, de los buenos retornos, y se vuelve la rueda, ¿no? Y luego, pues porque es verdad, y yo creo que ciertamente no somos agresivos, ¿no? Entonces los emprendedores, pues la verdad que uno de los éxitos, ¿no? Es, por ejemplo, pues vosotros, o Jordi Ver, de Habitísimo, o Joel de Captio,
o Javi de Holded. O sea, muchos proyectos que han pasado por el Seed Rocket, pues luego pues se vienen al Seed Rocket como mentores o ellos mismos invierten. O sea, es una rueda completamente que es una parte del ecosistema. Luego también es cierto que las valoraciones en las cuales invertimos son valoraciones decentes. O sea, creemos que no invertimos a valoraciones muy altas, ¿vale? Sí que es cierto que son proyectos muy early stage, ¿vale? Pero que eso también, o sea, cuando tú ves los múltiplos, claro, piensa que los mejores retornos que hemos tenido han sido en compañías donde habíamos invertido por debajo de 1 millón de euros, ¿no? Y eso obviamente pues te afecta mucho al multiplicador que te generan, ¿no? Y luego otra cosa que también es relevante, y dentro del Seed Rocket nos habíamos tenido muchas veces un debate internamente entre nosotros, y decir, oye, ¿por qué nosotros, como gente que hemos montado startups de Internet, no invertimos en negocios súper arriesgados, súper disruptivos, ¿no? O sea, si os me acuerdo, pero decíamos en Seed Rocket, ¿por qué en Seed Rocket no invertiríamos en Twitter? Sin embargo, estamos dispuestos a invertir en un negocio que sabemos que si funciona va a ganar pasta, pero no va a ser el nuevo, ¿sabes? La nueva disrupción del mercado. Y esto es porque nosotros mismos como emprendedores sabemos que es muy jodido y hemos vivido varias crisis, entonces intentas apostar por negocios a largo plazo, ¿no? Tú dices, oye, Novicap es una fintech que está disruptiendo un mercado que ya existe. ¿Cuánto es el mercado que ya existe? Pues 1.000 millones en España. Pues dice, bueno, pues estos tíos, si lo digitalizan, lo hacen bien y tal, señor. Pero nos ha costado mucho hacer negocios donde hubiera una disrupción, donde consigas unicornios, pero sin embargo has conseguido entrando a precios razonables, ¿no? Por ejemplo, Deport Village, ¿no? Ahora pienso en Deport Village, oye, un e-commerce de deporte. Coño, después de 8 años, 10 años, una empresa que factura 100 millones. Hombre, pues si entraste a uno, pues tu retorno puede ser relevante. Pero no estás montando el nuevo Google, ¿no? Y eso es un poco que a veces tenemos la parte negativa, pero la parte positiva a nivel de retornos. ¿No? Claro. Hay pocos nuevos Googles en España, ¿no? De momento el track record de $1 billion exits creo que es nulo, así que me parece una estrategia muy, muy razonable. Y confirmo lo que dices y estoy totalmente de acuerdo en la clave, ¿no? de Seed Rocket, es decir, y yo no sabía que habíais tenido esta reflexión interna, pero es algo que se nota, es decir, cuando tú vas al campus, cuando tú conoces a la gente, se nota que sí, estáis haciendo algo en el ámbito profesional, pero sois amigos también, ¿no? Hacéis muchas más cosas, creo, fuera, ¿no? También de Seed Rocket, y ese buen rollo, esa flexibilidad, al final, los emprendedores que tienen algo que escoger, ¿no? Que normalmente los mejores proyectos tienen opciones, ¿no? De escoger, igual que los mejores empleados también tienen opciones, ¿no? De qué empresas escoger. Entonces yo creo que el ser un poco flexible y adaptarse un poco es clave para atraer a los mejores proyectos y la verdad es que también hay un cierto, o sea, conexión entre proyectos, que es otra cosa muy buena. Te das cuenta de que hay un buen network cuando, por ejemplo, pues, y yo puedo hablar con Joel o con Xavi y con Javi y de Holded y, bueno, e incluso hacemos negocios juntos, miramos cosas juntos. Eso yo creo que aporta muchísimo valor. De hecho, es una de las claves, por ejemplo, de Y Combinator en Silicon Valley, ¿no? Toda la gente que sale de Y Combinator, los primeros 20 clientes son antiguas empresas de Y Combinator, ¿no? Y quieras que no, que te ayuden a dar el paso de 0 a 1 tiene muchísimo valor, ¿no? Hemos hablado de la rentabilidad de Seed Rocket, que es muy buena, pero entiendo que hay otras alternativas, ¿no? También como inversor, para las personas que tienen unos ahorros, ¿no? Y les gustaría invertir, pues pongamos que tengo 50.000 euros para invertir, ¿qué recomiendas? ¿Qué opciones crees que son buenas? ¿Pero en startups o...? Bueno, en cualquier sector en realidad, pero bueno, si tienes algunas startups que creas que es un buen momento recomendarlas, no. también estamos abiertos. Bueno, no, y claro, yo creo que es una decisión muy que varía en función del patrimonio de la persona, ¿no? Y en función del riesgo que quieras asumir, ¿no? Y en su día, que creo que ya no lo hacéis, ¿no? Pues invertí comprando facturas. Exacto. Puestas porque daba muy buena rentabilidad versus riesgo que me parecía a mí que era relativamente bajo, ¿no? Y salía bien, ¿no? Básicamente, yo puedo hacer recomendaciones sobre el ámbito de invertir en startups, ¿vale? Si tuvieras 50.000 euros y te gustaría invertir en startups, ¿qué haría yo? Pues, hombre, yo te diría es
primero, me parece una cantidad un poco pequeña, ¿vale? Para empezar a invertir en startups. Para invertir en startups tienes que invertir, seguramente no puedes decir voy a invertir 50.000 en un año, sino lo que te diría es, oye, invierte en 3 startups como business angels, ¿vale? En 2, 3 startups al año durante 4 años, ¿vale? Porque lo interesante es tener un portfolio diversificado. Seguramente tu rentabilidad va a pasar a ser un 15, bueno, si lo haces bien, entre un 10 y un 30% de rentabilidad anual, ¿vale? Pero para eso tienes que estar diversificado y tal. Yo lo que te diría es, oye, pues si fuese yo, diría, oye, pues no cojas 50.000, ponle 20.000 al año e inviertes 2 cada año, ¿vale? Y pones 10.000 euros en cada startup. Y luego resérvate 10.000 euros o 15.000 euros para hacer algún follow-on de algún proyecto como Business Angel. Entras en fases muy iniciales y un follow-on. Ya está, no hagas más, porque luego seguramente se te disparan los precios. Y básicamente yo, si tienes conocimientos del ámbito startup, pues cojonudo, pero si no, lo que yo haría es, me fiaría o me sumaría al carro de proyectos, por ejemplo, proyectos que han salido de Seed Rocket como ganadores y hay alguna gente que ha invertido. Pues me intentaría sumar ahí. O bien, una recomendación que para mí es muy de esto es invertir en gente que ha trabajado contigo o que conoces personalmente y que sabes que son muy buenos. Pues en esos proyectos yo iría, ¿vale? Que me parece un approach totalmente bueno y decir, yo invierto en este tío porque este tío es bueno y punto, ¿vale? Eso es lo que yo haría si quisieras meterte en el mundillo de ir invirtiendo como business angel, pues esos 50.000 pasarían 60.000, pero repartirían mejor en años o algo así. Es lo que intentaría yo en el mundo startup. Y si no, fondo indexado y me olvido. Algo sencillo, de bolsa. ¿no? Al final, el mundo startup, ¿no? Y más cuando todo lo que sale en podcasts, en artículos, etc., siempre son todo buenas noticias, ¿no? Las malas nunca salen, ¿no? Nunca sale en expansión. Tal startup ha cerrado, ¿no? Eso no es lo más común, ¿no? Entonces, me gustaría indagar un poco más ahí, ¿no? Porque todos hemos vivido, creo, como emprendedores, momentos duros y retos importantes, ¿no? Entonces, ¿Qué reto dentro de tu experiencia como emprendedor, ¿no? Volviendo un poco a tu época, bueno, sigues siéndolo, pero antes eras full-time emprendedor, cuando trabajabas duro ahí como emprendedor y, bueno, tenías cualquiera de las startups, la que tú quieras, ¿qué reto tuviste así muy que fuese grande, algo complicado, ¿no? Algo difícil? Hombre, yo el reto que recuerdo, o sea, para mí ha habido varios, ¿no? En el Magister fue encontrar el business model, ¿vale? Porque teníamos tráfico, pero no sabíamos monetizar y llevábamos un año. Ese fue para mí el principal reto en el Magister. Y el que recuerdo relevante, ¿vale? Y es que donde pues seguramente es escalar Oferum, ¿vale? Oferum, pues una empresa que llegó, pues vamos a ser 100 trabajadores, facturar más de 25 millones, con EBITDA positivo, ¿no? Es decir, cómo escalas una compañía que tiene microoperaciones y cómo escalarlo para mí y liderar el equipo, ¿vale? O sea, la parte, creo que de verdad hay un reto para todo el mundo es cómo gestionar y liderar equipos. Liderar equipos no es trivial, ¿sabes? Que te sigan y tener claro hacia dónde tú tienes que ir primero antes de comunicarlo, ¿vale? Pero para mí el reto, pero si me comentas, oye, otros retos, fue el de hacer la fusión con Oferum, ¿vale? Eso fue de verdad pues una cosa dura, pero que fue otro reto. O sea, digamos, en la vida profesional, pues conforme las empresas van cambiando tus retos, y ya te digo, para mí escalar el negocio fue lo más apasionante y divertido, y que me gustó y me encantó, y el reto pues más duro seguramente es hacer una fusión. Fue la fusión de Oferum con Grupalia. Sí. Vale. Sí, y luego también en Chick-fil, que desde Trendier compramos Chick-fil y lo hemos intentado fusionar, pues ese ha sido otro reto que no nos ha salido bien y ha sido también complejo, ¿vale? O sea, no es, de hecho, yo desaconsejo totalmente a alguien que se quiera hacer fusiones que las tenga muy claras, porque sobre el papel todo parece fácil. Que se lo piensen bien, ¿no? Muy bien. Has trabajado mucho, Jesús. Has hecho muchas cosas, muchas compañías, muchas inversiones. ¿Piensas que has trabajado demasiado en tu vida? ¿Que deberías haber trabajado menos? No, yo he trabajado, o sea, yo de verdad he trabajado muchísimo.
y sigo trabajando, pero de otra forma, ¿no? Y tengo un amigo que me dice que de los 20 a los 33, pues trabajas con fuerza bruta, que echándole muchísimas horas, ¿no? Y a partir de seguramente los 33, 35, empiezas a trabajar de otra forma, que es siendo más inteligente, ¿no? Fichando a la gente adecuada, más lista que tú, etcétera, ¿no? No, yo no me... Lo único que sí que entre comillas, me arrepiento es no haberme orientado a cosas más grandes. Me explico. A veces tenemos retos, ¿no? Y nos ponemos y trabajamos muchísimo para sacar una cosa y lo trabajas tú, ¿no? Pero dices, oye, yo estoy súper contento con todos los resultados que he tenido, pero digo, oye, ¿qué pasa si hubiera hecho Magister, ¿no? O hubiéramos hecho Trovit mucho más grande, ¿no? O sea, hubiéramos trabajado, pero para ir mucho más a saco, ¿no? O sea, lo que tengo que decir es y quitarme trabajo absurdo pequeño, ¿no? De minucias, ¿no? De microllamadas, micropérdidas de tiempo para cosas que no están realmente en tu negocio, ¿no? Que eso de verdad, pues sí que he trabajado mucho perdiendo el tiempo también mucho, ¿vale? Eso es un poco la conclusión y me hubiera gustado estar mucho más focos en hacer cosas más grandes y dedicar el esfuerzo completamente a eso. Que si yo trabajaba 16 horas, pues seguramente válidas eran 8, ¿no? O 7. Pero claro, el resto va a ser micro perdido en temas que no ¿Nos eran tan puedes poner relevantes. algún ejemplo? Porque creo que hay mucha gente que está seguramente en esa fase, ¿no? De aún estar, entre comillas, perdiendo algo de tiempo en tareas que quizá no son clave, ¿no? Y no tienen un foco total, como decías, en esas 8 horas claves. Ponos un par de ejemplos o un ejemplo de qué cosas ahora mismo, si volvieras atrás, no harías, dejarías de hacer. O sea, yo si volviera atrás, ¿qué haría? Pues yo, tío, cuando he dicho, oye, me iría a mercados grandes, pues, o sea, no, seguramente, pues me hubiera ido a Estados Unidos, ¿no? Dice, ¿qué hacía yo en España el año 2000 lanzando una startup, ¿no? O sea, que yo escucho ahora podcast, ¿no? De Estados Unidos y digo, tío, ¿por qué lo lancé aquí, este negocio? O sea, ¿por qué no fuimos allí a lanzar? ¿No? Y esto me refiero a mercado grande, ¿eh? ¿No? Sí, y no quiero decir... O sea, esa ambición internacional la he aprendido con el tiempo. Inicialmente, pues no la tenía. Vale, pero pérdida de tiempo, por ejemplo, ¿no? Y esto, uno de mis problemas es el desfocus. Entonces, es que yo, en una de las cosas que yo estoy trabajando, por ejemplo, en Trovit, ¿vale? Pero me llama un proyecto porque me dice, me explica por si yo quiero invertir. Entonces yo o alguien me explica que hay una subvención de no sé qué, ¿no? Para Trovit, ¿no? Dices, a ver, y le dedico unas horas a una cosa que es poco relevante. No sé si me explico. Para el negocio de Trovit en aquel momento, que era más focalizarse en crear el business model, ¿no? O sea, todos esos microdespistes que sabes que no van a hacer una palanca más grande de tu negocio y que pierdes el tiempo. Está bien, también es cierto que está bien salir de no solo tu negocio porque te hace aprender de otras cosas y te da oportunidades. O sea, tiene esa compensación, pero hay muchas cosas que te hacen... O sea, uno de los problemas que tenemos con los emprendedores es que a veces te desfocalizas y ves que otros negocios son más bonitos que el tuyo y los intentas implementar en tú, ¿no? Y dices, oye, ahora pues... Coño, es que a este le va muy bien en Portugal, pues voy a lanzar Portugal, ¿no? Entonces empiezas a hacer llamadas sobre Portugal, oye, ¿y esto cómo lo ves? ¿No? Y dice, oye, tío, ¿esto es foco o no? No, fuera, siguiente, ¿no? Y esto es un poco que sí que para mí es relevante a la hora de ser inteligente, a dedicarle muchas menos horas a trabajar, pero ir a lo que realmente es importante. Claro, totalmente de acuerdo. Yo lo he visto también y lo he vivido, ¿no? Cómo vas cambiando de horas por foco, ¿no? Que yo creo que es algo interesante también porque hay muchas más cosas en la vida aparte de trabajar, ¿no? Una de las que creo que también se comparte dentro del grupo Seed Rocket y con otros emprendedores es el tema de los deportes, ¿no? Eres un deportista empedernido, te encanta el deporte, es una faceta que quizá mucha gente no conoce tuya. Cuéntanos, ¿qué deportes practicas, qué te gusta y qué similitudes le ves a esos deportes, si es que le ves alguna, con emprender? A ver, yo como os he dicho, pues siempre soy un poco desfocalizado, ¿no? O sea, es muy fácil ver. Entonces, yo, si me preguntáis, me tenéis que preguntar es qué deportes hago bien, ¿vale? Luego es qué me gusta hacer, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Pero yo hago, yo qué sé, desde
En invierno, pues me encanta el esquí de montaña, o sea, me gusta el alpinismo, hago natación y luego, pues, cuando hace tiempo razonable, pues correr por la montaña me encanta y también me gusta el surf, ¿vale? Como habéis visto, pues toco todos los palos, pero ningún bien, ¿vale? Entonces, y esto lo he pensado muchas veces, ¿no? Porque, claro, yo voy a hacer alpinismo, pero voy 4 veces al año, ¿no? Y dices, joder, tío, si yo fuera cada fin de semana sería el amo de esto, tal cual, pero luego pienso, tío, me encanta ir cambiando, ¿no? O surf, ¿no? Porque estás surfeando y dices, hostia, si yo tendría que estar delante del mar todo el día, tal cual, o sea. Pero bueno, para mí, o si ahora el deporte es una parte muy importante, porque sobre todo yo durante mucho tiempo he combinado trabajar muy duro con deporte, porque a mí el deporte me hace reflexionar y desconectar, o sea, al mismo tiempo yo puedo ir corriendo y pensando lo que tengo que hacer, ¿no? Pero, y me hace pensar cosas, ¿no? ¿Vale? O sea, me hace pensar, por ejemplo, ahora mismo hemos ido a la montaña, ¿no? Con Marek y con David Baratek y el 50% de las conversaciones van sobre negocios, oye, sobre esto, lo otro, pero te hace una reflexión, ¿vale? Sobre qué similitudes le veo el deporte y emprender. Pues mira, yo creo que es un momento ideal. O sea, emprender te hace, el deporte te hace desconectar a saco y la cabeza te hace vaciarla en algunos casos, porque sí que a veces hablas de negocio mientras haces deporte, pero también te hace pensar en cosas que tu cabeza puede estar en blanco, ¿no? Pues si voy a surfear en la ola, ¿no? En no ahogarme, entonces te hace completamente estar en blanco y eso para mí es como un descanso, ¿vale? ¿Qué similitud le veo yo a tema? Esto es una cosa que, por ejemplo, surfeando, hay una cosa que siempre lo pienso y digo, hostia, mira, cuando tú surfeas, normalmente los malos, ¿vale? Siempre hay tíos mejores que tú, ¿vale? Y esto es como en los negocios. Siempre hay gente más buena que tú. La gente buena, esta se pone donde vienen las mejores olas. Sin embargo, yo lo que he detectado es, como no soy un tío muy bueno, es me pongo donde las olas que no quieren los buenos. Porque si me pongo con los buenos, no cojo ni una ola. No sé si me explico. O sea, claro, la cogen todos ellos. Y yo me pongo donde vienen menos olas, de peor calidad, pero yo las disfruto porque son solo para mí, ¿no? Y esto a veces, pues yo lo asimilo mucho en los negocios, ¿no? Al estar especializado, ¿no? Si tú vas a competir contra Microsoft o Oracle, seguramente como startup no te van a dejar ni un deal para ti. Todos los deals buenos se los van a llevar ellos. Sin embargo, tú estás en un nicho donde esas olitas o esos clientes no los quieren ellos porque son pequeños o son peores, pues ahí puedes ir mejorando y teniendo por lo menos clientes, ¿no? Estas son las cosas que, por lo menos, de vez en cuando voy pensando y siempre que surfeo me acuerdo los de nichos, ¿no? Sí, sí, totalmente de los acuerdo. Nichos, sí. Yo también soy surfista amateur como tú y es verdad que hago lo mismo, ¿eh? Que cuando vas, a lo mejor es que es nuestra mentalidad emprendedora, ¿no? Pero vas a una playa y ves ahí el pico, ¿no? Y dices, bueno, ahí no pillo una ola ni de coña, ¿no? Y te pones un poco al ladito, te vas al pico más pequeño, ¿no? Y ahí ahí sí que rascas alguna ola. Muy buena comparación. Entramos ya en recta final, que nos quedan nada, 5 minutos y me gustaría hacerte 3-4 preguntas más. Una de ellas es muy sencilla, ¿cuáles son los 50 euros mejores gastados de tu vida? Pues no te lo sabría, no te sabría decir. Sí que te puedo decir en qué cosas yo he invertido el dinero mejor, ¿vale? Y especialmente para mí una que me hizo cambiar el chip totalmente fue ir al curso de Ignite de la Universidad de Cambridge, donde eran más de 50 euros, obviamente, pero por el vuelo y tal, pero a mí me dio, o sea, imagínate, pues esto es el año 2004 en una universidad internacional donde emprendedores de todo el mundo se juntaban, ¿no? Pues esto para mí fue y luego volar de España a Londres, que para mí, pues bueno, relativamente estaba cerca, pero ver que desde Londres atacabase el mundo, ¿no? Para mí fue una inversión en una cosa que relativamente, porque el curso era muy barato, pero me impactó muchísimo volver a España y decir, claro, tío, he hecho el pardillo aquí yo, centrándome solo en España, ¿no? Pero bueno. Muy buena. Si pudieras hablar contigo mismo, con el Jesús de, no sé, adolescente o de 18, 20 años, ¿no? ¿Qué le dirías? Esto lo he pensado, o sea, no es que lo haya pensado mucho, pero siempre pienso ¿qué haría si volviera a tener
18 años, ¿no? O estaría en la uni en este momento, ¿no? Y lo he pensado mucho porque luego lo quiero aplicar ahora, ¿no? Porque sé que de aquí 20 años, ¿no? Cuando tenga 60 años pensaré, tío, ¿qué hiciste que te has, ¿no? Y yo lo que diría es aprovechar la vida al máximo. O sea, yo he trabajado muchísimo, es cierto, pero pues oye, he viajado mucho, he hecho muchas cosas, pero es más gasolina, o sea, digo, aprovechar la vida, menos copas, ¿no? Menos discotecas y más, seguramente más aprovechar la vida en el sentido de viajar y experiencias diferentes. O sea, yo hasta que hubo un momento que es el año, seguramente, ¿no? A partir de Trovit, que yo empiezo a ver, oye, a viajar más, a hacer negocios internacionales, a hacer cosas diferentes, ¿no? Yo, seguramente lo que hubiera hecho diferente, si te lo he comentado antes, es haberme ido fuera de España, ¿vale? O sea, yo creo que es haberme ido a arrancar fuera de España o bien haber hecho un Erasmus fuera y haber arrancado fuera, pero y es una cosa que tengo todavía clavada, ¿vale? Y luego, que tendría que haber arriesgado más, no que creyera poco en mí, pero que una persona es capaz de hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces yo te diría eso, tía, hay que arriesgarse más porque a veces no nos arriesgamos porque tienes dudas, porque eres el tío raro, pero para mí es cuando me he arriesgado me ha salido bien, ¿vale? O sea, cuando yo tomé la decisión de montar el Magister, la decisión de salirme de la Caixa para unirme a Trovit, o sea, oye, hay algunas decisiones que no me han salido bien como Ferum, pero no han sido de muerte, no ha sido una mala decisión que esto te ha dejado tocado, ¿no? Entonces, yo te diría iría, sobre todo, viajaría mucho más para hacer cosas más internacionales porque me gustaría hacerlo más a lo grande, me arriesgaría más para hacer cosas, ¿no? A veces se visualiza el futuro. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando tenía 18 años, ¿no? O cuando empezábamos los negocios de Internet, es que veías que eso iba a pasar, ¿no? Y ahora muchas veces, como queremos montar startups, como, oye, esto va a ser muy fácil, pim, pam, y lo hacemos, ¿no? Pero me gustaría volver al inicio y decir, oye, yo quiero montar una cosa que sé que en el futuro esto va a pasar y empiezo ahora, ¿no? Claro. Pero eso también son startups muy arriesgadas, ¿eh? Pero bueno. Curioso que un Jesús Monleón, habiendo empezado multitud de proyectos, empresas, inversiones, aún lo harías más, ¿no? Arriesgarías más, pero me parece muy interesante. Quizá como ya última pregunta, bueno, nos encanta entrevistar a gente interesante y creo que tú conoces a mucha gente interesante. Entonces, si tuvieses que elegir el próximo invitado para el podcast, ¿a quién nos recomendarías? Mira, yo hay hay tres personas, ¿vale? Que para mí dos son socios míos en el fondo del For Founders. Uno es Marek Fodor y el otro es Javier Pez-Tenesa. ¿Vale? Que la verdad, para mí son, aparte de grandes emprendedores y buenos inversores, me parecen que tienen pensamientos laterales súper interesantes, ¿vale? O sea, son gente en la cual, pues, normalmente cuando llegas a una inversión, tú dices, tío, quiero hacer esta inversión, no me calentéis la cabeza, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es escucharlos porque tienen posturas que, aunque no piensen igual que tú, son posturas súper interesantes, ¿vale? Y luego la de Luis Martín Caviedes, que es otro business angel, porque es un tío que es duro, pero te hace reflexionar. O sea, como inversores, a mí es una de las personas que me ha dicho claro y jode cuando te lo dice, ¿no? Las cosas que no tienes que hacer, ¿no? Cuando yo, fui a abrir Italia, me dice, tío, céntrate en España. Y tú le dices, vale, tío, es que tú ya estás obsoleto en el mundo de la inversión, esto va así ahora, ¿no? Pero te hace reflexiones muy relevantes. Por ejemplo, la última que me ha hecho, que ha sido súper interesante, y con esto acabo, ¿no? Era sobre el tema de televisión, ¿no? Porque íbamos a hacer una campaña de televisión. Me dice, tío, Jesús, es que no sabéis de televisión vosotros. Y una campaña de televisión te cuesta millones. Simplemente haz lo que quieras. Si quieres ver la tele, hazla, ¿no? A mí me hizo reflexionar que a raíz de eso fichamos a una persona que sí que sabía de televisión, ¿no? Pero bueno, gente que me hace reflexionar. Ya te digo, Luis Martín Caviedes, Marek Fodor o Javier Pez-Tenesa van a ser muy buenos candidatos. Nos los apuntamos. Seguro que si ellos quieren, por supuesto, van a pasar por el podcast. Pues oye, Jesús, creo que llegamos ya al final, ¿no?, de este podcast. Creo, bueno, ha sido súper interesante. Hay muchos temas en los que profundizar. Vamos a compartir con todos los oyentes las notas
y algunos links, ¿no?, a contenido tuyo, porque también tienes un blog muy interesante del que tampoco hemos tenido tiempo de hablar, pero ahí compartes algunas experiencias que creo que para futuros emprendedores o gente que esté emprendiendo es muy interesante. Así que muchas gracias por haber participado en este episodio de Hablando con Líderes. Ha sido un auténtico placer. Gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Señoras y señores, muchas gracias una vez más por escucharnos. Y nada, recordaros que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcast o Spotify. Y si tenéis alguna duda o comentario, podéis escribirnos a la dirección de correo hablandoconlideres@novicap.com. Yo soy Marc Antoni Macià y este ha sido Hablando con Líderes.